aventura de realidad virtual llamada La Frontera, en la cual nos va a hablar de cómo el 5G, pues bueno, en vez de cambiar nuestro mundo, puede tener otros mundos virtuales. Nuno, cuando quieras. ¿Ah? Me llevo todo el rato el mando, ¿eh? Soy un ególatra. Bueno, pues encantado. Al ayuntamiento. A ver, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Decía que lo primero de todo agradecer, que está siempre bien lo de ser agradecido al ayuntamiento, a los organizadores de la semana que ha sido tan concurrida y tan interesante aquí en Alcalá. Bueno, yo os vengo a contar qué es lo que hacemos en La Frontera dentro del contexto del 5G, es decir, cómo utilizamos el 5G en La Frontera. Os diría que si no existiera el 5G, no existiría La Frontera, con lo cual ya empiezo con todo un alegato. Para aquellos que no me conozcan, que seráis todos, llevo 26 años trabajando de vida laboral, de los cuales la mitad los he dedicado a banca corporativa y de inversión, analizando negocios, y la otra mitad a montar empresas. Como decía, pues participé en ese equipo fundador en el año 2000 de Idealista, después monté hace 8 años otra empresa que tiene que ver con la medición de la experiencia cliente, que tiene también mucho que ver con esto de la realidad virtual, y recientemente, hace 6-7 meses, me he unido al proyecto de La Frontera, un proyecto que ya existía y que lo que hemos hecho es reenfocarlo y apalancarnos sobre esto que digo del 5G para darle mucha más visibilidad y rentabilidad, ¿no? En La Frontera lo que nos dedicamos es pues, a desarrollar básicamente soluciones inmersivas que nos permitan recrear mundos e interacciones utilizando tecnologías pues de las que, como todos conocéis, pues, de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, ¿no? Tecnologías que para nada son nuevas, son tecnologías que llevan existiendo muchísimos años, pero que nunca hasta ahora habían dado lugar a tanto hype que decimos en el mundo de la tecnología, ¿no? Todo el mundo está hablando de ellas, todos los días tenemos noticias de los grandes partícipes, de los Facebook, de los Oculus, de los Apple, de los Microsoft, hablando de las grandísimas inversiones que van a hacer para fomentar el uso de esta nueva tecnología. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, esto os lo he dejado aquí para que veáis que trabajamos con empresas grandes y hacemos proyectos para todo tipo de sectores, pero no es el propósito. Antes de seguir, hay mucha confusión y yo que no soy técnico, hay gente que sabe muchísimo más de la tecnología que yo, lo que sí soy es pragmático y como decía antes, lo que sí que busco es intentar llevar tecnología que sea útil y que ayude a vender más y que ayude a reducir costes a las empresas, ¿no? Decía que hay mucha confusión sobre estas tecnologías y quería, de manera muy sencillita, no técnica, ilustraros qué es cada una de ellas, ¿no? La realidad virtual es esa tecnología que nos permite crear un videojuego, un mundo 100% virtual. Todo es, digamos, inventado, no, el cerebro, la vista, no está viendo nada del mundo físico, del que podemos estar viendo en este momento, sino que todo estamos rodeados, inmersos en un mundo 100% virtual. La realidad aumentada es superponer una capa de datos, que la podemos trasladar a objetos, a gráficos, a datos, a un número, a una estadística, superponerla sobre nuestro espacio físico, sobre lo que estamos viendo con los ojos, de tal manera que, como ahora veremos, un médico, a la vez que está operando, puede estar viendo aquí en un lado pues la radiografía o la resonancia magnética del paciente al que está operando. Y por último tenemos una tecnología que es como la evolución de la aumentada, que es la mixta, que lo que hace, gracias a los nuevos dispositivos y al 5G, nos permite poder combinar nuestro entorno real y en función de lo que tengamos en el entorno real yo puedo proyectar unos elementos virtuales, de tal manera que ya no es como la aumentada, que proyecto siempre un objeto determinado, un dato determinado, sino que interpretando mi entorno puedo proyectar una nueva realidad. No sé si se ha entendido más o menos, pero bueno, esto es lo que son estos mundos de las realidades. Como decía, no es nueva, para nada es nuevo. Lo que ha cambiado definitivamente el uso y lo que va a partir de aquí, 5G, el 6G, el 7G, el 9G, lo que venga, lo de la Luna, lo que venga
va a hacer que esta tecnología se vaya a adoptar de manera masiva. ¿Y por qué va a ser eso? Para entender por qué va a ser eso, tenemos que entender quiénes son los jugadores del mercado que hay detrás de estas tecnologías o que puedan beneficiarse de estas tecnologías. Por un lado tenemos los grandes fabricantes de hardware. Esos grandes fabricantes de hardware que los conocemos, todos los llevamos en el bolsillo. Tenemos los Apple, tenemos los Microsoft, tenemos los Oculus, que es de Facebook, que nos lo llevamos dentro de nuestra aplicación del teléfono. Y ellos están apostando por este mercado porque saben que detrás de este mercado hay 4.000 millones de personas que, llegado el momento, cuando esos dispositivos sean a lo mejor más pequeños, menos trastos y demás, todo el mundo lo va a utilizar. Esta mañana estaba yo en una gran empresa del IBEX y decía, no, nosotros tenemos uno de esos dispositivos, una de esas gafas Rift de hace 3 años que nos costaron 3.500 euros. Ahora las gafas las encontramos en MediaMarkt por 330 euros. Con lo cual, esto nos va a llevar a que estas grandes compañías, como hicieron con los teléfonos móviles de conectividad, que tienen en sí misma la necesidad de poder utilizar todo este despliegue de torres, de conectividad conectada con fibra o como se quiera que sea, poderla utilizar en usos muy concretos y útiles. Entonces, van a empezar a regalarnos dentro de nada dispositivos de realidad virtual. Igual que nos regalaron los móviles, ellos se van a encargar que todos los 3.000, 4.000 millones, irán poco a poco, vayan adoptando la tecnología. Y a la vez que hacen eso, van a ir creando empresas que desarrollen ese contenido, que hoy los podemos, la similitud serían las apps que podemos encontrar en los Apple Store, que podemos encontrar en los Google Store, para que la gente se vaya enganchando a esos dispositivos de realidad virtual o realidad aumentada. Apple ha anunciado un dispositivo para 2025 que son unas gafas, como las que podéis llevar todos los que estáis aquí. Pero para 2030 ya habla de unas lentes. Tendremos unas lentes, nos la pondremos en el ojo, a través de esa lente ya no llevaremos dispositivos móviles. Esto está anunciado por Tim Cook, o sea, no lo está contando Bruno Mata. Esto es algo que viene, será en el 2031, en el 2032, pero viene. No necesitaremos teléfonos, podremos ver lo que queramos ver, nos comunicaremos con esos mundos virtuales que alguien se habrá encargado de desarrollar y todo ocurrirá en ese mundo paralelo, eso que se ha venido a llamar, y a mí no me gusta mucho utilizar, metaverso, ¿no? Pero bueno, la realidad es que tenemos un mercado que, propiciado por estos grandes fabricantes de hardware, va a hacer que tire de los fabricantes de software, de aplicaciones y de todo el ecosistema de desarrolladores de contenidos. Gente que lo que utiliza es ese software para crear contenidos o mundos virtuales. Bueno, 270.000 millones de euros en 2024, dice la gente de Boston Consulting Group. Pero todo esto no sería posible si no hubiese por debajo conectividad. Como decía al principio, esto existe desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué ahora funciona? Bueno, pues porque la conectividad con el 5G nos ha permitido ganar mejorar la latencia, bajar la latencia y aumentar el ancho de banda. Y esto es una tecnología habilitadora que nos permite 2 cosas fundamentales en esto que hacemos nosotros. Nos permite que el dispositivo se conecte de manera tremendamente veloz con la nube, podemos hacer edge computing ahí, de tal manera que el dispositivo ya no tiene que hacer todo ese procesamiento que tenía que hacer antiguamente, sino que lo podemos hacer todo en la nube y en ese sentido podemos utilizar elementos más pequeños. La miniaturización es algo importantísimo en estos dispositivos y será algo que venga. Y el segundo tema es que nos permite la conectividad 5G, 6G, 7G, ya ni os cuento, el poder... el concepto de multijugador, es decir, que 30 personas a la vez estén interaccionando entre sí en estos mundos virtuales, cada uno moviéndose de un lado para otro, cada uno empujando una pelota, cada uno hablando de una cosa en concreta, cada uno operando o haciendo parte de la operación de la cirugía. Y eso, la experiencia, sea como en el mundo real, incluso más rápido que en el mundo real. Con lo cual, el multijugador va a hacer posible que en casos de uso como los que voy a contaros ahora, que hacemos en la frontera, sea posible hacer convivir a un comercial con a 5 potenciales compradores, a un entrenador con 6 personas que están siendo entrenadas, a personas deslocalizadas por el mundo en una reunión para un tema de design thinking. O sea, nos permite poner una misma sala y vivir una experiencia como si fuera en el mundo real, ¿vale? Entonces, esto es lo que la conectividad nos ha traído. La conectividad, el 5G,
Al final, como decía, 5G, latencia, baja latencia, velocidad de procesamiento, el dispositivo ya no se me calienta, lo puedo tener mucho más pequeño, muchos menos componentes en el dispositivo, más barato, todo va en cadena. Y detrás, grandes compañías de conectividad dispuestas a subvencionar ese dispositivo para que la gente lo use. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay audiencia, y si hay audiencia hay anuncios, y si hay anuncios hay inversión. O sea, con lo cual todo cae en la cadena de la economía, ¿vale? Bueno, esto es un poco la introducción. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros en La Frontera para aprovecharnos de esto que tenemos? La Frontera nace en 2017 como un estudio, en el cual nos dedicábamos más a la parte creativa del diseño, es decir, más a la parte de cómo es la narrativa de una aplicación en la cual quiero reproducir un mundo, cómo es la interacción, cómo es... Bueno, eso es absolutamente necesario cuando tú estás creando un mundo virtual. Tú quieres saber cómo quieres que se muevan los objetos, qué ocurre si cierro la puerta, qué ocurre si empujo el balón, qué ocurre... Lo que hacemos en el día a día, quiero que ocurra como en el mundo real. Vale, a eso nos dedicábamos, pero nos dimos cuenta que eso no escalaba bien, que eso a la hora de ir a las empresas pues costaba un dineral. Ahora cuando te paseas por las empresas dices, ya, pero ¿cuánto me cuesta a mí esta aplicación? Una aplicación de 2 minutos, 3 minutos, 100.000 euros, es que ¿cómo rentabilizo yo todo esto? Os decía al principio que una de las cosas que más me interesó a mí de La Frontera es porque veía muy fácilmente el ROI, la rentabilidad sobre la inversión, toda vez que teníamos esta conectividad de la que estábamos hablando y las empresas de conectividad dispuestas a popularizar y democratizar el dispositivo. Bueno, pues esto, al final, nosotros lo que hemos hecho es, como decía antes, vendemos, no lo he dicho, pero ya os lo digo ahora, está el mercado del gran consumidor, del videojuego, y está el mercado de las empresas. Nosotros estamos centrados en las empresas. Decía que habíamos nacido como un estudio para crear contenido y ahora lo que hemos hecho desde hace 9 meses para aquí es crear nuestra propia tecnología. Una tecnología que lo que hacemos es paquetizar experiencias. Experiencias es mover un vaso. El efecto de mover un vaso yo eso lo paquetizo en un plugin, en un pedacito de código y lo pongo aquí, como una caja de fichas de Lego. Ahora voy a hacer el efecto lanzar una pelota. Ese efecto lanzar una pelota lo meto en mi cajita de Lego. El efecto darle una patada, pues 3/4 de lo mismo. De tal manera que tenemos una gran caja de Lego con muchas experiencias y cuando viene un cliente y me pide una aplicación determinada, le puedo ofrecer esa aplicación a medida de su necesidad, es decir, no es una solución enlatada, pero que la construyo de una manera muy productiva y muy barata porque puedo coger de mi caja de Lego pequeñas experiencias que unidas hacen una gran experiencia. Bien, nosotros eso es lo que hacemos, o sea, es nuestro elemento diferencial. Hacemos contenido de altísima calidad, pero utilizando un sistema de economía de escala, que es nuestra caja de tecnología propietaria que podemos visualizar en esas piezas de Lego. Estamos centrados en 3 casos de uso. Aquí, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas con la realidad virtual, pero una de nuestras obsesiones era, no, tenemos que ser bueno en algo en concreto, no podemos ser bueno en todo, eso es un error y no, tenemos que centrarnos. Y entonces dijimos, ¿dónde podemos aportar más valor a día de hoy a la empresa? ¿Dónde podemos ganarnos mejor la vida? Hablamos de mostrar producto, y ahora os hablamos de ello, hablamos de formación y entrenamiento y hablamos de esas reuniones o eventos virtuales. Esto que está ocurriendo aquí, nosotros somos capaces de replicarlo con gafas todos desde vuestras casas y estaríamos viviendo exactamente la misma experiencia. Creedme que sí, la misma, absoluta misma. No, bueno, quizá el olor, quizá el frío, hay cosas o elementos que todavía no están conseguidos, hay elementos hápticos y tal, pero lo que es la visualización o la experiencia, o mis movimientos, vosotros interactuando, que yo os estoy viendo, algunos que se mueven, otros que hablan, estaríamos viviendo exactamente lo mismo. Bueno, vamos ahora a ver muchos casos de uso. Estos, como podréis ver, podemos ir desde lo que es enseñar un producto para venderlo mejor, y ahí estamos hablando de cómo incrementar las ventas. Esas fuerzas comerciales que tienen que vender objetos de gran tamaño que no pueden transportar, o bien que tienen que vender objetos que es muy complicado tenerlos en el suelo, como pueden ser
pues no sé, una excavadora. No puedo tener una excavadora en cada esquina para poderla vender. No puedo decirle a cada comercial que vaya con una excavadora, le puedo decir que vaya con un iPad. Pero sin embargo sí puedo llevarle unas gafas y esa excavadora puede vivir, y con unos guantes ápticos, ahora estaba probando yo el volante de un Fórmula 1 allí en un videojuego, poder tener exactamente la misma sensación que tendrías probando o utilizando una excavadora. La desubicación. Oye, yo quiero formar a gente a cómo limpiar un molino de viento o una parte de un reactor o la parte de un componente industrial grande. Lo que no puedo hacer es parar la fábrica para enseñar a la gente a esto. Pues gracias a la realidad virtual voy a poder hacerlo. Ya me están llamando la atención porque he sido bastante poco eficiente con el tiempo. En fin, que podemos, gracias a replicar gracias a replicar experiencias reales en mundos virtuales, puedo ahorrar mucho dinero. Imaginaros en formación de riesgos laborales. Estoy viendo a la Policía Nacional, veíamos a los bomberos, los pilotos, o a poder vender mejor porque la gente puede experimentar el producto de una manera distinta como tradicionalmente se ha hecho, y todo esto con un aparato que vale 350 euros, es decir, poco, que se puede adoptar bien, pues ya se puede hacer a día de hoy. Y todo, insisto, gracias a este 5G. En el mundo en el que confluyen vendedor, entrenador, visitante, paciente, podemos hacerlos coincidir todos en el mismo sitio. 3 casos de usos muy rápido para que lo veáis. Hemos hecho una plataforma de realidad aumentada para unos colegios en el estado de Nueva York en los que les permitimos a los niños, primero lo que decimos es a los niños les permitimos jugar con nuestra aplicación, que como digo es realidad aumentada. Todos ellos pueden conectarse con su teléfono y poder utilizar un mundo virtual en lo que se trata es de sensibilizarlas. ¿Qué ocurre si ahora enciendo una planta de carbón y apago los molinos de viento? Pues le sale una métrica de cuánto se contamina el aire. ¿Qué ocurre si ahora corto 2 árboles? Pues ¿qué ocurre? ¿Qué necesitaría hacer para compensar el efecto carbono de cortar 2 árboles? Bueno, todo este tipo de juego lo podemos también realizar dentro de estas aplicaciones. Podemos gamificar y podemos que la gente se enganche mucho mejor de lo que se podría estar enganchando si un profesor aburrido estuviera contando esto delante de ellos, por mucho que fuera por Teams, ¿no? Digo aburrido, porque estas sesiones suelen ser más aburridas que esto para un niño es un cañonazo, porque tienen la sensación que están jugando, pero a la vez el cerebro lo está reteniendo. Se hablaba antes de ciudades o de turismo. Bueno, estamos haciendo proyectos en los cuales, claro, poder interactuar con las ciudades, poder ver la parte histórica, la parte monumental, conocer mucho más de la ciudad gracias a con tu propio dispositivo ya. Esto es como una versión avanzada del Pokémon, ¿no? El poder estar buscando elementos, el poder estar descubriendo, el poder estar dándole puntos a base de si vas encontrando, vas recorriendo, haciendo todo el tour, entras gratis en el museo de la ciudad monumental de turno, ¿no? Pues todo esto lo podemos hacer y con tantas visitantes como queramos, gracias al 5G. Y esto que tiene sonido, y yo no quería que tuviera sonido, vamos a dejar gracias. Esto, bueno, lo podemos dejar. Hemos hecho... Ah, mira, qué bien. Para una clínica, ya termino, 2 segundos. Esto lo que hemos hecho es para ilustrar qué podemos hacer en el mundo de la sanidad, que también es un caso de uso clarísimo, es poder entrenar, en este caso es injerto de pelo, poder entrenar a la gente, a los enfermeros, a los doctores, cómo hacer injertos de pelo sin tener que poner a la pobre cabeza de una persona ahí debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hemos hecho es, se veía antes unos brazos, a través de unos brazos ápticos, se puede entrenar para replicar perfectamente este hombre sangra, este hombre se queja, cuando entras con un ángulo que no es el correcto en la incisión, ocurre que te sale, oye, lo has hecho mal. Bueno, después para la parte del injerto, cómo lo colocas, te sale, por inteligencia artificial, aparece la cabellera de esa persona al cabo del tiempo. Bueno, y todo esto está ocurriendo en la sala de tu casa o en la sala de enfrente sin necesidad, como digo, de tener que utilizar cabezas humanas ni gastos que puedan suponer algún tipo de lesión. Bueno,
Esto es una realidad, esto lo estamos haciendo, esto lo estamos comercializando, esto viene para quedarse. Dentro de 5 años estas gafas serán como los teléfonos móviles, los Motorolas aquellos que algunos hemos conocido. Bueno, pues serán estas gafas, pero la realidad es que tanto la tecnología como el uso que se le va a dar a este tipo de aplicaciones va a ser brutal, y a partir de hoy, creedme, lo vais a ver. De aquí a los próximos 10 años lo vais a ver por todos lados, ¿no? Bueno, y con esto termino, que ya me han llamado la atención 3 veces. Agradeceros que a las 8:30 estéis aquí escuchándome. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Súper interesante, porque además esto es una de las cosas que están marcando tendencia dentro de 5G. Vamos a comenzar ahora a llevar porque vamos a comenzar la mesa redonda, la última de las mesas redondas, y vamos, si me permitís, unos segunditos, porque hay que subir las sillas y hacer el último